Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Pablo Muñoz Iturriete. Como yo les había prometido hace mucho tiempo, cada vez que haya persecución a cristianos o se asesine sistemáticamente a cristianos, lo vamos a tratar en este canal. Y hoy tengo una terrible noticia, una lamentable noticia que tiene que ver con la guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán, cómo Israel está atacando incluso el sur del Líbano y las víctimas en este caso son cientos de civiles cristianos, pero hay un asesinato que ha llamado la atención del mundo y todos están hablando de esto. El padre Pierre Dahi, párroco maronita del Líbano. Para quienes no saben qué son los maronitas son un rito dentro del cristianismo, dentro del catolicismo. Son originarios del Líbano, son cristianos ancestrales, obviamente, que tienen sus raíces en la época misma de Cristo. Murió víctima de un bombardeo, ahora está con Cristo. Bueno, según dicen las noticias, vamos a ver algunas de los comentarios, pero es interesante cómo este es un sacerdote que junto con su comunidad cristiana se habían opuesto, atento con esto, fervientemente a la presencia de milicias islámicas, especialmente de Hezbollah, dentro de esa zona. Era gente que básicamente se dedicaban a vivir como cristianos, dedicados a vivir en la virtud, en la oración, en el trabajo, como todos nosotros, como la gente normal, y que sin embargo el ejército de Israel atacó esa villa cristiana y en ese trágico episodio en el contexto, como decía, de esta escalada de violencia en el sur del Líbano, él murió en relación a los bombardeos israelíes que comenzaron aproximadamente una semana atrás, inmediatamente después del ataque con Irán. De hecho, este evento, esta muerte ocurrió el 9 de marzo, ha sido reportado ya por muchas fuentes eclesiásticas, por medios internacionales, en las redes sociales, se ha viralizado, especialmente destacando no solamente la pérdida de una figura clave en la comunidad cristiana del sur del Líbano, sino también el impacto en la resistencia civil y religiosa en una zona de tanto conflicto. Realmente hay personas que tienen un problema intelectual bastante serio, un problema moral, y en las redes dicen, bueno, pero que sembró ese sacerdote, es culpa de él porque el ejército de Israel había dicho que todos los cristianos se tenían que ir de esa zona porque iban a bombardear. Y yo le voy a hacer una pregunta, ¿por qué los cristianos nos tenemos que ir de un territorio soberano simplemente por el capricho del primer ministro de un país extranjero? Imagínense ustedes que, por ejemplo, el presidente de Chile, y esto solamente lo pongo con un ejemplo para ilustrar esto, no para ofender a los hermanos chilenos, pero imagínense ustedes que el presidente de Chile le diga a la gente de Mendoza, se tienen que ir y si no se van los vamos a bombardear y es culpa de ustedes porque no se fueron. O pongámoslos al revés, imagínense que el presidente de la Argentina le diga a el pueblo chileno en la ciudad de Santiago de Chile, se tienen que ir porque si no se van los vamos a bombardear y es culpa de ustedes si se quedan. Bueno, eso es una injusticia. Eso es una injusticia. Esto es un crimen. Es algo terrible porque más de 438 civiles han muerto en esos ataques. Y estamos hablando de hermanos cristianos, son villas cristianas ancestrales. El Papa expresa, vamos a poner bien aquí la noticia para que se vea bien, el Papa expresa su profundo dolor por la muerte de un sacerdote maronita en un ataque de Israel al Líbano. Algo terrible. Lo que es peor de esto, me parece la gravedad de la situación, y por eso digo que es un asesinato, es que el ejército de Israel bombardeó una villa cristiana. El sacerdote con los jóvenes de la parroquia, con el grupo de jóvenes, fueron a asistir a los heridos, y mientras estaban asistiendo a los heridos es ahí cuando llegó la artillería de los tanques de guerra que los mataron. Esto es algo tremendo realmente. Es algo criminal, es algo ante lo cual no nos podemos quedar callados. Y alguno dirá, pero te quedas callado cuando los islamitas atacan a los cristianos. No, es mentira. De hecho, en este canal hemos hecho decenas de videos de ataques en Nigeria, en Siria, en el Líbano, en Israel, en tantos otros lugares cuando atacan a cristianos. No importa quién sea el que ataca, nosotros aquí criticamos a todos aquellos que ataquen a nuestros hermanos. Y por eso yo les había prometido en un reel que se hizo viral, que tiene más de 1 millón de visualizaciones en Instagram, donde dije, no me voy a quedar callado cada vez que ataquen a un cristiano, porque esto no puede ser. Estamos hablando de hermanos nuestros que están en el fuego cruzado, que son realmente inocentes, son aquellos que llevan el testimonio de Cristo en regiones donde ellos
Ellos son los nativos de esas regiones. Estamos hablando de hermanos cristianos que provienen de familias que se convirtieron ante la predicación de Cristo mismo, que son herederos directos de los apóstoles y las primeras comunidades cristianas. Y por lo tanto son nuestros hermanos en la fe. Y no solamente que son nuestros hermanos en la fe, son nuestros hermanos mayores, por así decir, dentro de la fe y de la historia del cristianismo. El Papa León XIV ha expresado su profundo dolor por la muerte de un sacerdote maronita en un ataque ejecutado por el ejército de Israel contra la localidad de Klaya, en el sur del Líbano, en el marco del conflicto en Oriente Próximo tras la ofensiva sorpresa lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán. La oficina de la Santa Sede ha indicado que León XIV ha mostrado un profundo dolor, básicamente por todas las víctimas de los bombardeos de estos días en Oriente Próximo, por los tantos inocentes, incluidos muchos niños, y por quienes le prestaban auxilio, como el padre Pierre El Raji, fallecido el lunes en Klaya. El Papa sigue con preocupación cuanto sucede y reza para que cese lo antes posible toda hostilidad. Se dirigen a todas las víctimas por el conflicto, especialmente a los niños, y saben que, como les decía recién, son más de 438 los civiles que han sido asesinados por Israel en el sur del Líbano. El padre Tufik Meri, franciscano de la Custodia de Tierra Santa y párroco de los latinos en Tiro y de Mimas. Los latinos es el rito latino dentro de la Iglesia Católica. Hay más de 20 ritos. El rito maronita es uno de ellos. De hecho, en el Líbano, el rito predominante son los maronitas. Es el rito maronita. Por eso, por ejemplo, todos los inmigrantes cristianos del Líbano, en muchos otros países, en Argentina, en Estados Unidos, en México, en Canadá, ellos van a iglesias maronitas. El asentamiento, esta villa cristiana, estaba muy cerca de la frontera con Israel, a pocos kilómetros, y es una región que en los últimos meses ha sido un foco de tensiones muy grandes debido a los conflictos entre Israel y grupos armados libaneses como el Hezbollah que operan en el área. Pero una cosa interesante y un dato muy curioso, que vamos a ver un video recién, es que estos cristianos no dejan que Hezbollah entre a esa área. No los dejan, no les permiten. Y por lo tanto no tiene ningún sentido que Israel vaya y ataque a comunidades cristianas. Que si bien desde principios de marzo de este año Israel ha intensificado sus operaciones militares en el sur del Líbano, no tienen autoridad ellos para emitir órdenes de evacuación para los residentes de ese territorio soberano. Según Israel es para neutralizar las amenazas, pero sin embargo, y aquí viene lo importante, muchas comunidades cristianas, incluyendo la de este sacerdote, ellos se han resistido a abandonar sus hogares porque saben que sus pueblos van a ser ocupados o utilizados como bases militares. Además es su propiedad privada. ¿Por qué tienen que dejar esos lugares? Hubo un primer ataque que alcanzó una casa cerca de la parroquia en las montañas, hiriendo a uno de los feligreses. Es ahí cuando el párroco se dirigió con otras personas a ayudar a ese feligrés, y fue entonces cuando se produjo otro ataque, otro bombardeo contra la misma casa. Es decir, un acto de cobardía total por parte del ejército de Israel. Un acto realmente cobarde contra hermanos cristianos que son pacíficos, que no tienen armas. El párroco resultó herido, fue trasladado a un hospital local, pero falleció, murió casi en la puerta del hospital. Lamentó antes de recordar que la casa de otro sacerdote también fue atacada la semana pasada. La gente resistió entonces, pero ahora con la muerte del padre Pierre no sé cuánto tiempo podrán aguantar. En este sentido, resaltó que 200 desplazados, todos musulmanes, se encuentran refugiados en un convento franciscano en la ciudad de Tiro. Tenemos 500.000 personas, escuchen esto, 500.000 personas desplazadas de sus hogares solo en Beirut. Beirut es la capital del Líbano. Casi 300.000 han abandonado el sur del Líbano y se encuentran dispersas en zonas sur consideradas más seguras, aunque ya no hay seguridad en ningún lugar. Esto realmente es criminal. Es criminal. Críticas del alcalde de Klaya, recordemos que Klaya es una aldea cristiana, ha apuntado que los motivos del ataque contra la ciudad no están claros. Klaya es una localidad segura, la casa alcanzada estaba en la zona oriental de la ciudad. Escuchamos una explosión, los residentes vieron humo y todo el mundo fue al lugar. Cuando llegamos, descubrimos que la casa había sido alcanzada por fuego de artillería y que había heridos en su interior. Mientras intentábamos evacuar a los heridos, un segundo proyectil explotó en la casa. Miren qué cobarde, realmente. Es un acto cobarde, tenemos que decirlo. Es una cobardía total. Es una cobardía total esto. Escapamos por poco de una masacre ya que éramos muchos los presentes.
Y ahí confirma que el padre El Raji es uno de los fallecidos. No sabemos cuál es la justificación para este ataque. Algunos dicen que había grupos en la casa, pero eso es falso, son mentiras. Solo estaban los residentes de la casa y gente del pueblo que acudió a ayudar a los heridos. Además eran cristianos, eran todos cristianos, no eran miembros de Hezbollah ni ningún grupo, ninguna milicia islámica o de cualquier otro carácter. De esta forma, Daher, el alcalde, ha insistido que los residentes de la ciudad son gente pacífica, no hacemos daño a nadie, nuestro pueblo está a salvo, lo único que pedimos es poder quedarnos en nuestras casas en paz, nos quedaremos aquí y no nos iremos, no sabemos si hay algún plan para desplazarnos, pero permaneceremos en nuestra tierra y no la abandonaremos a zanjados. ¿Por qué? Porque ellos saben que en cuanto van, aquí estamos hablando de una aldea de aproximadamente 8.000 habitantes. Cuando ellos se van, la intención es desplazarlos para que luego el ejército de Israel vaya tomando más territorio. Está robando tierras, básicamente. Y está robando tierra a hermanos cristianos. Por eso hay una significancia muy grande en que hayan asesinado aquí al líder espiritual, a un sacerdote católico, que es un símbolo de resiliencia, es un símbolo de perseverancia, un símbolo realmente del sufrimiento para el sur del Líbano. Por eso no es que han matado a cualquiera. Para muchos de nosotros este nombre es nuevo, este sacerdote es desconocido, pero sin embargo, después de haber leído, estudiado en estos últimos 2 días la situación, resulta que era un líder espiritual muy importante en el sur del Líbano y que muchos católicos no se iban por el ejemplo de él. De hecho, días antes de su muerte había declarado públicamente su decisión de permanecer en el pueblo. Miren, hace 3 días, vamos a ver esta noticia muy pero muy importante. Hace 3 días, el padre Pierre al-Raji, párroco católico de la aldea de Al-Klaya en el sur del Líbano, celebró la reciente decisión del gobierno libanés de declarar que cualquier actividad militar o de seguridad fuera de la autoridad del Estado es ilegal, refiriéndose a la decisión del gobierno de prohibir la actividad armada de Hezbollah. Es decir, el gobierno del Líbano ha dicho: el único que tiene autoridad para poner orden es el ejército del Líbano, no milicias, especialmente la de Hezbollah, no tienen autoridad. En un discurso pronunciado frente a su iglesia, afirmó que la gente de su comunidad defiende su tierra pacíficamente permaneciendo en ella. Es decir, eso es lo único que hacen, permanecen, no tienen armas, no tienen nada. Ninguno de nosotros porta armas, afirmó. Las únicas armas que portamos son la paz, el amor y la oración. Tremendo testimonio cristiano, y por eso para mí es un mártir asesinado por el ejército de Israel. Pero es un mártir cristiano. Porque miren, las únicas armas que portamos son la paz, el amor y la oración. Instó a que la zona permanezca libre de actividad armada y advirtió que no debe poner en peligro a los civiles. Hoy ha sido asesinado por la artillería del ejército israelí. Descanse en paz. Que Dios le dé fuerza y salud. 2 cosas muy simples. Agradecemos al gobierno sus recientes decisiones valientes que consideraron ilegal cualquier trabajo de seguridad o militar fuera del Estado. Lo que nos impulsa es defender nuestra tierra. Como dijeron nuestros padres, solo defendemos nuestra tierra. Defendemos pacíficamente. Ninguno de nosotros porta armas. Solo portamos las armas de la paz, la bondad, el amor y la oración. Y la oración, por supuesto, la oración, como vieron todas las iglesias, todas las religiones unidas, todas las religiones celestiales, solo llaman a la paz. Por eso debemos preservar el hecho de permanecer aquí en nuestra tierra. Miren qué interesante lo que dice. Él dice: las verdaderas religiones, las religiones celestiales, llaman a la paz. Por eso también está criticando el Islam aquí, porque el Islam llama a la yihad. Este es el padre que mataron, este padre que estamos viendo aquí. Terrible realmente. Por eso debemos preservar el hecho de permanecer aquí en nuestra tierra. Hoy esta zona es peligrosa. Significa que no hay centro de refugio nunca, y que Dios les dé fuerza y salud. 2 cosas muy simples, ¿no? Y ahí continúa: no, agradecemos al gobierno. Es increíble realmente las palabras de este sacerdote. Este es el padre que asesinaron, que había declarado públicamente su decisión de permanecer en el pueblo, porque esa es su tierra. De hecho, en otro de los videos, él había dicho, aquí lo vemos también, es interesante que el ejército de España publicó
esta fotografía lamentando la muerte de este sacerdote porque él asiste a los soldados católicos españoles que están en una base de las Naciones Unidas cerca de ese lugar. Y este padre en otro video también que se hizo viral habló de que nunca hemos huido, nuestros antepasados no huyeron, ahora tampoco vamos a huir, ninguno de nosotros lleva armas, como decíamos ahí, solamente llevamos las armas de la amabilidad, la bondad, el amor y la oración, y por eso elegimos quedarnos en nuestra tierra porque queremos vivir en paz. Esto es realmente impactante, es una postura que ha sido compartida por los otros monjes, misioneros, sacerdotes de la región, quienes se negaron a obedecer las órdenes de evacuación israelíes. Y no van a faltar las personas que digan, pero si le dijeron que se fueran, miren, primero, el ejército israelí no tiene ninguna autoridad para decirle a la gente de otro país que se vaya. Y en segundo lugar, están cometiendo asesinatos masivos cuando van y atacan a personas que no tienen armas, que no son pertenecientes a ninguna milicia y que no significan ningún peligro para el Estado de Israel. Esta gente no significa ningún peligro para el Estado de Israel. Entonces no hay justificación, no hay absolutamente ninguna justificación. Miren esta otra noticia para que vean lo terrible realmente. Y nosotros como cristianos tenemos que dejar ya de ser tan tontos y de justificar cualquier cosa porque un pastor X, que no tiene ninguna autoridad moral muchas veces para hablar, nos dice que es el pueblo de Dios y que si lo criticamos, Dios nos va a castigar. Eso es mentira. Eso es una herejía. Lo criticable del ejército de Israel hay que criticarlo. Hay que criticarlo. Miren esto, las autoridades libanesas han elevado a cerca de 400 los muertos a causa de la oleada de bombardeos lanzados por Israel en respuesta al disparo de proyectiles por parte del partido milicia chií libanés Hezbollah. Ahora, ¿cuál es el tema? El tema es que cuando están matando, no están matando necesariamente miembros de Hezbollah, ¿no? Hezbollah se vengó por el asesinato del líder supremo de Irán, que es el líder supremo de ellos, Ali Khamenei. Comenzaron a lanzar proyectiles. Israel va y ataca a Hezbollah. Perfecto, tienen todo el derecho de defenderse de ataques de proyectiles de Hezbollah. Pero van y matan a villas cristianas, que no tienen absolutamente nada que ver con esta situación. Y se creen que somos tontos, que nosotros nos vamos a creer el cuento de que no, porque representan un peligro, hay que neutralizar la zona. No representan absolutamente ningún peligro, es un ataque cobarde, un ataque cobarde. Israel ya había lanzado durante los últimos meses decenas de bombardeos contra el Líbano a pesar del alto de fuego alcanzado en noviembre de 2024, argumentando que actúa contra actividades de Hezbollah y asegurando que por ello no viola el pacto. Claro, ellos no violan el pacto, ¿no? Si bien tanto las autoridades libanesas como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones igualmente condenadas por Naciones Unidas. El alto de fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbollah debían retirar sus efectivos del sur del Líbano. Sin embargo, el ejército israelí ha mantenido 5 puestos en el territorio de su país vecino. O sea, está violando la soberanía de otro país. Algo también criticado por Beirut y el grupo chií que exigen el fin de ese despliegue. Es decir, tenemos que decir las cosas como son, señores. Israel está violando la soberanía de otro país. Firma pactos y no los cumple, y encima va y mata a hermanos cristianos nuestros. Esto es realmente lamentable, es realmente lamentable. Aquí vemos la foto del sacerdote asesinado, pero recordemos que hay una crisis humanitaria, que por eso padres como él han dicho nosotros no nos vamos a ir porque aparte es nuestro territorio, ¿no? ¿Quiénes son ellos para sacarnos de nuestro propio territorio? ¿Quiénes son? No tienen absolutamente ninguna autoridad. No tienen ninguna autoridad para ir y decirle a los cristianos se tienen que ir. De hecho, la comunidad cristiana en el sur del Líbano ha enfrentado presiones muy grandes con bombardeos que han destruido infraestructuras, han destruido monasterios antiquísimos, han causado desplazamientos masivos de cristianos, han exacerbado la inestabilidad económica y social. Entonces a mí me sorprende que haya cristianos en Estados Unidos o en Hispanoamérica que están celebrando y aplaudiendo que maten hermanos cristianos nuestros. ¿Cómo es eso? Cuando ellos son nuestros hermanos mayores en la fe. Nosotros hemos recibido el cristianismo de los primeros cristianos que se convirtieron ante la predicación de Cristo. Entonces nosotros tenemos que tener un respeto enorme para esta gente. Tenemos que tener un respeto y una veneración realmente con nuestros hermanos cristianos en Medio Oriente. Es algo realmente lamentable. Voy a hacer una reflexión acerca de la persecución que nuestros hermanos cristianos están sufriendo, pero como leíamos recién, ese proyectil impacta una casa residencial, hieren a hermanos cristianos nuestros. Este padre junto con el grupo de jóvenes, decenas de jóvenes, van a ayudar
a esos hermanos de su comunidad y especialmente a sacar a los heridos. De hecho, este acto de socorro ha sido descrito como un gesto de solidaridad cristiana en medio del caos. Por eso digo, este señor es un mártir. Este sacerdote es un mártir. Es un mártir porque está haciendo un ejercicio de heroísmo cristiano, y ahí es cuando el ejército de Israel ve a estos voluntarios que atendían a los heridos y realizan fuego de artillería en la misma casa, con impactos por los cuales murieron decenas de ellos, y este padre resultó herido de gravedad. Lo llevan rápidamente al hospital, pero falleció casi en la puerta del centro médico sin poder recibir atención plena debido a la rapidez, obviamente, de su deterioro, ¿no? Algo dramático, algo desesperante, pero también muy emotivo para la comunidad, porque él era un verdadero apoyo para los cristianos de la zona y siempre estaba presente durante todas las avisos de evacuaciones. Entonces, este bombardeo no es un incidente aislado, forma parte de un ataque sistemático del ejército de Israel a comunidades cristianas, y el Ministerio de Salud libanés ha anunciado que ya desde que comenzaron los ataques hace una semana, llevan más de 486 muertes civiles, especialmente numerosos niños, personal humanitario. Estamos hablando de gente cristiana, de gente cristiana. Israel va a venir y obviamente va a justificar estas operaciones como una respuesta a las amenazas de Hezbollah. Pero ¿saben qué? Que muestren los cuerpos de los atacantes de Hezbollah. ¿Cómo es que están atacando niños cristianos? ¿Cómo es que están atacando iglesias, monasterios? Que están muriendo sacerdotes católicos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Especialmente con una persona como él, que está ahí presente para acompañar a los parroquianos que están siendo atacados y que están sufriendo una angustia y un terror enorme en este momento. Y es por eso que han habido reacciones y consecuencias muy duras sobre esto. De hecho, ha habido un impacto en la comunidad cristiana, tanto libanesa como internacional, gigantesca. Lo vemos en todas las noticias que han surgido a lo largo y ancho del mundo, realmente, donde el Papa León expresa su dolor por la muerte del sacerdote maronita, ¿no es cierto? El Papa León XIV fue uno de los primeros en pronunciarse al respecto. El sitio oficial del Vaticano, Líbano, el padre Pierre El Raji, párroco de Claya, muere en bombardeo. Lo vemos en decenas de noticias de medios, incluso seculares. El Papa León expresó su profundo dolor al respecto del ataque mortal. Ocurrió ahora, bueno, en las palabras del Papa León XIV, donde hace referencia también a esta situación, ¿no? El Papa expresa su profundo dolor por la muerte de un sacerdote maronita en un ataque de Israel en el Líbano, con muertes de muchos niños, de muchos auxiliares. De hecho, hay un comunicado oficial también de la oficina de prensa de la Santa Sede del Vaticano, donde ellos lamentan especialmente la muerte no solamente del sacerdote, sino del niño. Hay un sacerdote franciscano que también hace un comentario muy interesante, porque él dice que las armas no generan paz, generan masacres, generan odio. Es algo que también el Papa León XIV lo había dicho. Bueno, los cristianos se resistían a la evacuación, pero ahora obviamente prevalece el miedo. Todo ha cambiado tras esta tragedia, con dificultades económicas muy grandes también de esos cristianos para desplazarse. Muchos no pueden permitirse salirse. Sí, nos vamos. ¿Y a dónde nos vamos? Hay que rentar un lugar en Beirut. Temen vivir en la calle. De hecho, la comunidad cristiana, que ya es muy vulnerable, ve en este evento obviamente un eslabón en la sistemática vulneración de los derechos de los cristianos en Tierra Santa. A nuestros hermanos cristianos en Tierra Santa les están violando los derechos de manera sistemática. Y es algo realmente preocupante cuando el atacado ahora es un sacerdote, es un líder espiritual, que muestra obviamente la precariedad de los líderes religiosos en zonas de conflicto, donde los actos de misericordia se convierten en riesgo mortal. Ahora, este padre, por eso yo quería hacer un video al respecto, porque nos ha dejado, me parece a mí, un ejemplo de coraje, nos ha dejado un ejemplo de valentía, un ejemplo de caridad cristiana que todos nosotros debemos imitar, de nunca tener miedo. No tengan miedo, pero ciertamente que su muerte acelera el éxodo potencial de cientos de miles de cristianos del Líbano. Y esto no es algo aislado. Miren, los cristianos vienen sufriendo sistemáticamente en Medio Oriente, y por muchos grupos, no solamente por el ejército de Israel. De hecho, es un fenómeno
multifacético, persistente, que combina persecución religiosa, que combina violencia extremista por parte de grupos islámicos, discriminación legal también, donde legalmente padecen por parte de gobiernos islámicos, pero también legalmente padecen por la inacción, especialmente en el caso de Israel, por el desplazamiento de cristianos de zonas que pertenecen a ellos y también que son víctimas de conflictos geopolíticos como el que estamos viviendo en este momento. Porque recordemos, Medio Oriente es una región que es cuna del cristianismo, ¿no? Y curiosamente, una región que aceptó la fe, una región donde miles, cientos de miles de judíos abrazaron la fe, porque recordemos esto, los primeros cristianos, y se han hecho exámenes de ADN de estos primeros cristianos que son palestinos, estos cristianos que viven en Tierra Santa, que viven en Israel, que viven en Cisjordania, que viven en el Líbano. Son cristianos que son descendientes directos de aquellos judíos que aceptaron la fe. Entonces estamos hablando de un pueblo semita. Estamos hablando de un pueblo originario, estamos hablando de un pueblo que tiene sus raíces por miles de años en ese territorio. Por eso ese territorio también les pertenece, pero lamentablemente esa región, cuna del cristianismo, ha visto a su población cristiana reducirse drásticamente en las últimas décadas. De hecho, pasaron de millones a cientos de miles en países como Irak, como Siria, como Yemen, donde los cristianos eran millones y millones. De hecho, yo he hablado de la lista de persecución de Puertas Abiertas. Puertas Abiertas es una organización que lleva un conteo muy bueno, muy interesante, muy preciso de la persecución a cristianos. Y básicamente ellos han anunciado que para este año 2026 la persecución a cristianos se encuentra en el umbral del genocidio en varios países, impulsada por factores como el extremismo islámico, como las guerras civiles, como las políticas estatales discriminatorias, como los conflictos geopolíticos. Y por eso tenemos toda una serie de situaciones muy graves. Ahora, para que ustedes vean que aquí nosotros no hacemos un análisis tendencioso, solamente criticando este acto del gobierno de Israel. No, hay muchas causas. La causa más preponderante en la persecución a cristianos en toda esa región es el extremismo islámico. ¿No? Grupos como ISIS, como se le dice, o ISIS, grupos como Al-Qaeda, grupos como los hutíes en Yemen, ven a los cristianos como infieles y apóstatas si son conversos del Islam, y esto lleva a ataques directos como bombardeos a iglesias o ejecuciones públicas, ¿no? De hecho, los cristianos en Tierra Santa enfrentan desafíos que degradan la dignidad humana, especialmente cuando son forzadas a tener que irse de ese lugar simplemente por la persecución que están sufriendo. También recordemos que esos grupos como ISIS, como Al-Qaeda, son grupos, los hutíes son financiados por Irán, pero ISIS y Al-Qaeda, el mismo Trump lo dijo, han sido creados por la CIA, han sido financiados por los Estados Unidos, han sido financiados también por Israel directa o indirectamente. Curiosamente, ni ISIS ni Al-Qaeda han perpetrado ataques contra Israel, contra el Estado. Piensen en eso, nunca, jamás han atacado. ¿Por qué? Porque son funcionales para atacar a otros grupos islámicos y para atacar a los cristianos en Irak, en el Líbano, en el Siria. Y si no están de acuerdo con esto, refútenme esos datos, pero es un dato concreto y que es muy interesante notar cómo estos grupos terroristas son proxies también de potencias occidentales para actuar dentro de esa región. Los cristianos, además de padecer persecución de grupos islámicos extremistas, sufren discriminación legal y social. De hecho, en países de mayoría musulmana, que curiosamente no era el caso de Siria, porque Siria era un gobierno neutro y secular, lo mismo pasaba en Irak, donde los cristianos tenían libertad religiosa, pero en países de mayoría musulmana, como está ocurriendo ahora en Siria con el nuevo gobierno al mando de este ex terrorista de Al-Qaeda, que ahora supuestamente es bueno, ¿no es cierto?, porque apoya a Israel y apoya a Estados Unidos. Entonces de repente de cortar cabezas se volvió un defensor, ¿no es cierto?, de los derechos humanos. Curiosamente eso no se lo cree absolutamente nadie. Pero en los países de mayoría musulmana, pensemos en Arabia Saudita, pensemos en el caso ahora de este gobierno en Siria. Las leyes basadas en la Sharia penalizan la conversión al cristianismo con penas que van desde arrestos hasta la muerte. Y encima de eso, los cristianos, los que son cristianos de siempre, sufren desigualdades en el empleo, en la educación, en la justicia, con una indiferencia social que agrava toda esta situación, como en Irak, por ejemplo, donde persiste la discriminación
incluso después de que ISIS ya ha sido supuestamente limpiado del terreno. También tenemos que nombrar aquí otro elemento que es bastante desconocido porque hay cristianos evangélicos que lo tapan sistemáticamente. Pero los cristianos en Israel están lamentablemente sufriendo persecución y acoso por parte de colonos judíos extremistas, que es un tema recurrente especialmente en Cisjordania, en la zona de West Bank, en Jerusalén Este, donde los incidentes incluyen invasiones a aldeas, ataques físicos, vandalismo, ataques a sitios sagrados, incendios provocados, el hostigamiento verbal, a menudo obviamente enmarcado en el contexto del conflicto israelí-palestino, pero es un hecho que si bien Israel como Estado permite la práctica cristiana y supuestamente condena oficialmente estos actos, los críticos señalan una impunidad total para los perpetradores, especialmente para grupos ultraortodoxos, para colonos que viven vejando a nuestros hermanos cristianos. De hecho, los cristianos en Cisjordania y en Jerusalén hoy en día son una minoría muy pequeña, son más o menos el 2% de la población en Israel y territorios ocupados. Los cristianos son mayormente palestinos de denominaciones como la católica, ortodoxas, melquitas, pero son descendientes de los judíos conversos en la época de Cristo. Y la violencia contra estos cristianos por parte de colonos judíos es impresionante, ¿no? Es impresionante los desplazamientos, el hostigamiento. De hecho, después del 7 de octubre de 2023 han habido más de 700 incidentes documentados en Cisjordania en el año 2025. De hecho, hay una fundación que se dedica a estudiar todos estos ataques. Y es impresionante cómo los cristianos están sufriendo una persecución muy grande por parte de los colonos judíos que buscan desplazarlo porque ellos reclaman que esa tierra es suya, ¿no? En el año 2024 se registraron 111 ataques contra cristianos perpetrados por judíos extremistas, incluyendo vandalismo, quema de casas, quema de autos, incluso en algunos casos asesinatos al respecto. Miren, hay un dato que quería mostrar aquí. Colonos judíos atacan a los habitantes de Taibé. Bueno, estos colonos incendiaron áreas cercanas al cementerio bizantino, a la iglesia de San Jorge, que es una iglesia del siglo V, uno de los sitios cristianos más antiguos del mundo. Y esto siguió a semanas de violencia, quema de casas, quema de autos, quemas de cultivos y también en aldeas cercanas. Los tres párrocos de las iglesias latino, greco-ortodoxa y melquita denuncian violencias repetidas contra los habitantes cristianos y sus bienes. Los sacerdotes piden a la comunidad internacional y eclesiástica que envíen misiones al terreno para documentar los daños y deterioro de la situación. La violencia de los colonos judíos en Palestina ahora también han afectado a los habitantes de Taibé, el único pueblo palestino completamente cristiano. Taibé es la antigua Afram, el lugar mencionado en el Evangelio de Juan donde Jesús encontró refugio después de la resurrección de Lázaro y donde la comunidad cristiana tiene raíces muy antiguas, ¿no? Impresionante esto. En el pueblo hay tres iglesias diferentes, latina, greco-ortodoxa y melquita. Los tres párrocos lanzaron anoche un llamamiento para que las autoridades israelíes impidan nuevas violencias por parte de los colonos que hasta ahora han ocurrido principalmente ante la mirada inerte de los soldados israelíes. De hecho, hay un testimonio que quiero comentar en otro video de un pastor evangélico de origen palestino, descendiente de los primeros cristianos, donde él denuncia el nivel de persecución por parte del ejército de Israel, el nivel de persecución por parte del gobierno, el nivel realmente incluso de asesinatos contra cristianos, unas injusticias tremendas que se están dando en estos lugares. Y voy a reaccionar a ese video, a esa entrevista que dio hace muy poco, porque él tuvo que exiliarse aquí por la persecución, ahora vive en los Estados Unidos y en los Estados Unidos él no entiende cómo hay pastores que viven básicamente financiando a estos mismos grupos, a estos mismos colonos con millones de dólares para que vayan a tomar lugares de cristianos. En junio del año pasado, más de 100 colonos también atacaron nuevamente hogares en Taibé, incendiaron vehículos, dejaron carteles amenazantes como el "no hay futuro para ustedes aquí dentro de este lugar", y aquí comparto la noticia al respecto. Colonos judíos atacan a familia cristiana en Cisjordania y el ejército de Israel detiene a los cristianos. Miren esto,
¿no? En una enérgica declaración, el obispo Haddad condenó el ataque y expresó su solidaridad con las víctimas. Esto fue el 27 de enero del 2026, de este año. Una tranquila tarde de sábado en Birzeit, una ciudad predominantemente palestina al norte de Ramallah, se convirtió en un escenario de terror cuando colonos israelíes atacaron la casa de una familia cristiana. Una mujer de 62 años luchó por su vida y revivó el temor de las comunidades locales que ya vivían bajo una presión constante. El asalto tuvo lugar el 24 de enero cerca de la barrera militar de Atara, donde los colonos introdujeron ganado en terrenos privados en las afueras de la ciudad. Según los residentes, esta táctica, permitir que ovejas y vacas pasten en campos palestinos, se utiliza cada vez más para dañar los cultivos y afirmar el control sobre las zonas en disputa, ¿no? Es decir, estos colonos judíos hostigan, matan, atacan, queman campos de cristianos para obligarlos a salir y ellos tomar ese lugar porque según ellos esta tierra es nuestra, ¿no? Nos la dio Dios a nosotros, lo cual es mentira en primer lugar, y en segundo lugar es vergonzoso que haya cristianos en los Estados Unidos y cristianos pentecostales y evangélicos que justifiquen esto, porque esto es un crimen, esto es un crimen. La propiedad privada se respeta, se respeta. Los familiares afirman que la violencia se identificó cuando Aid intentó apartar a los atacantes tras ver a su madre desplomarse. Los colonos respondieron apedreándolo. Desesperado, Aid devolvió las piedras hiriendo a un colono en la cabeza. Momentos después llegaron los soldados israelíes no para detener a los atacantes, sino para arrestar a los miembros de esta familia cristiana palestina. Realmente tremendo. Y miren esto. Colonos judíos atacan la única villa cristiana en la Tierra Santa nuevamente, de acuerdo al párroco de esa ciudad, y aquí los carteles diciendo esta tierra es nuestra, no les pertenece, váyanse todos de aquí, ¿no? Incursiones coordinadas, esto fue en febrero de este año, 12 de febrero de 2026, esta noticia. Atacaron las zonas de Jordania, incluyendo Taibé, donde los colonos arrancaron olivos, agredieron pastores, vandalizaron aldeas con la protección del ejército de Israel e incluso un grupo atacó una escuela cristiana y agredieron a los estudiantes y a los profesores cristianos. Esto es realmente tremendo para que vean que nuestros hermanos cristianos no sufren solamente por parte de hordas islámicas, lo cual también es verdad, de hordas extremistas, sino también por parte de los colonos judíos con toda la protección del Estado de Israel. Entonces, esto está provocando un éxodo masivo, éxodo de cristianos que están reduciendo estas comunidades ancestrales y donde las condiciones son peores ahora que durante la ocupación del ISIS. Esto realmente tiene una consecuencia gigante. De hecho, el sufrimiento, yo creo, de estos hermanos cristianos se manifiesta en traumas psicológicos, en pobreza, en pérdida cultural. Millones han tenido que huir al norte del Líbano, a Jordania, a Europa, a Canadá. Y eso es lamentable porque estamos diluyendo comunidades milenarias. Los primeros cristianos, ellos son sus descendientes. Y por eso organizaciones como Puertas Abiertas están denunciando toda esta violencia, obviamente también en África y en Asia, pero también en Medio Oriente, donde se destaca por ser un grupo histórico, y es por eso que el Papa León XIV está haciendo un llamado muy fuerte, no solamente orar, sino que también le está haciendo un llamado muy grande a los gobiernos para frenar esta locura. Y todos nosotros creo que tenemos que tener un respeto, una veneración muy grande por nuestros hermanos en la fe que están dando un testimonio gigantesco en medio del dolor y de la persecución. Yo siempre me pregunto, y yo los invito a ustedes a preguntarse, a ustedes mismos, ¿qué haríamos nosotros en ese lugar si sufriésemos ese nivel de persecución, ese nivel de injusticia solamente por creer en Cristo? Entonces, nuevamente, estos hermanos están sufriendo eso por creer en Cristo, por ser cristianos, y son verdaderos testigos entonces de la fe. Y testigo en griego se dice mártir, son verdaderos mártires, y por eso nosotros, nuestro corazón, nuestras oraciones y también nuestro dolor tiene que estar por sobre todas las cosas con ellos y que no nos engañen. Nuestros hermanos cristianos están siendo perseguidos por su fe, por grupos islámicos, por grupos terroristas, por el ejército de Israel, por colonos extremistas, y no hay justicia para ellos. Entonces, en medio de este dolor, en medio de esta muerte de este padre en el Líbano, oremos por ellos para que Dios haga realmente justicia y proteja a nuestros hermanos en la fe. Y me gustaría escuchar también sus comentarios, qué opinan al respecto, qué opinan de estos testimonios de fe en medio del dolor. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta, muchas gracias
por ver este video, gracias por compartir, gracias por comentar. Compartan este video para que mucha más gente se entere realmente del sufrimiento de nuestros hermanos en la fe y nos vemos la próxima. Muchas gracias.